incongruente con nuestra realidad actual. Para Miguel Carbonell, la organización de la familia ha sufrido importantes variaciones en las últimas décadas. El aumento de los divorcios, la disminución de la tasa de natalidad en los países más desarrollados, el crecimiento de las familias monoparentales, la incorporación de la mujer al mercado laboral, etcétera, han sido fenómenos que han contribuido al cambio de las pautas organizativas del núcleo familiar, de lo que se deduce que los vínculos biológicos, es decir, consanguíneos, en la actualidad no pueden considerarse como únicos para la conformación de una sociedad familiar y que, dado los cambios sociales que han desembocado en la realidad de nuestro tiempo, resultan ser anacrónicos e insuficientes para explicar estructuras de apego entre seres humanos y con ello entender una de las funciones primordiales de la familia, que es la protección. La ley no hace distinción alguna entre los vínculos filiales resultantes de las posibilidades biológicas existentes y los que son consecuencia de decisiones conscientes de las personas, dejando abierta la posibilidad incluso de cualquier otra forma de admitir la filiación. Por otro lado, la vinculación emocional entre quienes conforman la unidad familiar, independientemente de la forma y la composición que tenga ésta, rebasan con mucho los lazos biológicos, los que, como es claro en algunas ocasiones, no necesariamente devienen en relaciones afectivas. Si bien es cierto que los teóricos del apego identifican con claridad en primera instancia la relación madre-hijo o madre-hija como prueba de su existencia, ello no es limitativo para que la introyección de las figuras paterna y materna no encuentren en etapas posteriores otra razón distinta a la de la necesidad de protección y de la satisfacción de otras necesidades básicas como el alimento. Para el psicoanalista inglés John Bowlby, el apego es cualquier forma de conducta que tiene como resultado el logro o la conservación de la proximidad con otro individuo claramente identificado al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo. Esto resulta sumamente obvio cada vez que la persona está asustada, fatigada o enferma y se siente aliviada en el consuelo y los cuidados. En otros momentos la conducta es menos manifiesta. Corresponde al legislador entonces garantizar que los vínculos que los integrantes de una familia crea para su protección, independientemente de su origen y razones, se extiendan a todas y cada una de las partes de su vida, tanto al interior del hogar como en todas las relaciones sociales, por lo que suponer que alguno o algunos de los miembros de la familia, independientemente de su elección libre de cómo conformarse como tal, carezca de la protección jurídica de sus derechos, es contrario no solo a la norma misma, sino a la naturaleza de protección que le debemos a la sociedad básica universalmente reconocida, que es la familia. Además, es necesario considerar que la legislación que se propone en materia de enlaces nupciales debe tener como fin último la salvaguarda de los derechos humanos, en el sentido más amplio, de todas y cada una de las personas que conforman la familia y el reconocimiento de esta como tal. Es así que la propuesta de reformar el concepto de matrimonio en el Código Familiar para sustituirlo por el de enlace nupcial tiene la virtud de que elimina la idea de sumisión femenina y amplía la posibilidad de inclusión universal. Debo aclarar que no se trata de promover el matrimonio para heterosexuales y sociedad de convivencia para la comunidad LGBTTIQ, sino el concepto de enlace nupcial único y universal. Hay que decir que en la época actual, esta tensión entre lo público y lo privado, en la que inevitablemente se encuentra el matrimonio y la familia, también es propia de la religión. Ante el aparente fracaso de la tesis de la secularización y su idea, según la cual la religión en las sociedades modernas se privatizaría hasta el punto de su total extinción. Esto lo señala Habermas en 2009. Una gran cantidad de filósofos y pensadores contemporáneos se han preguntado por el rol que ésta puede y debe asumir en las sociedades democráticas contemporáneas.
Entre estos autores se destaca la perspectiva de Jürgen Habermas, quien desarrolla su más reciente enfoque sobre la religión desde una perspectiva política. Su enfoque se refiere a la forma como la persistencia y la revitalización de la religión constituye tanto un reto como un recurso potencial para las democracias liberales y para la emergente esfera pública global. Es lo que podemos llamar una filosofía política de la religión. Es por esto que algunas de las preguntas que le interesan a Habermas son del siguiente tenor. ¿Es posible que una ley que se aplica a todos los ciudadanos de una democracia, una política pública o una decisión judicial sea expresada en un lenguaje religioso o se fundamente en argumentos religiosos? ¿Son aceptables los argumentos y el lenguaje religioso en los debates jurídicos al interior de los procesos judiciales? Habermas formula su propuesta sobre el rol de la religión en la esfera pública y sostiene que al nivel institucional del Congreso, las Cortes, los ministerios y las administraciones, todo tiene que ser expresado en un lenguaje igualmente accesible a los ciudadanos. En este sentido, todos los ciudadanos deben aceptar que las razones seculares son las únicas que cuentan después del umbral institucional que divide la esfera pública informal de los espacios legislativos, judiciales, ejecutivos y en general administrativos estatales. Esto significa que a este nivel ningún argumento religioso sería aceptable para justificar o expresar alguna ley o política aplicable a todos los ciudadanos. En cuestiones de discusiones como la regulación del matrimonio entre parejas del mismo sexo, son evidentes las relaciones de tensión entre la religión y la idea de un Estado constitucional, en la medida en que se involucra el proyecto político de la modernidad y los valores democráticos de los ciudadanos, ya que para contraer matrimonio era necesario acudir a la iglesia. Para darle efectos civiles había que acudir al registro civil. Me parece increíble. El matrimonio jurídico en México nace católico en el sentido más literal, ya que su creación y funcionamiento dependían del derecho canónico y no del derecho civil. Lo único que le competía al Estado eran sus efectos. Dato curioso, 16 días después de la promulgación de la ley del registro civil, el 12 de febrero de 1857, se promulga la Constitución Política de la República, que por primera vez en la historia constitucional mexicana no incluía una cláusula estableciendo a la religión católica como la única y oficial en México. Desde este momento se puede entrever el futuro del matrimonio jurídico en el país. Nace católico, pero es ya parte de un régimen constitucional que no se asume católico. Estamos ante la génesis de un régimen jurídico que poco a poco buscará desprenderse de sus orígenes religiosos, conquistando espacios que solían corresponderle a la Iglesia, gradualmente posicionándola al ámbito de lo privado. El matrimonio jurídico se convierte así en un acto de poder del nuevo soberano. No olvidemos que la regulación del matrimonio y del estado civil de las personas se sumó a diversos esfuerzos por parte de las autoridades estatales para restarle poder a la Iglesia. Entre estos se encontraban la supresión del fuero del clero, la prohibición del cobro del diezmo, la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la secularización de los cementerios. Lo que tenemos literalmente es una nueva autoridad tratando de despojar y destrozar a su predecesora. En este sentido, el matrimonio jurídico se convirtió en un símbolo de esa pugna. La CONAPRED creó la colección Legislar sin Discriminación, que presenta una investigación con un rol propositivo dirigida sobre todo al público relacionado con el quehacer legislativo.
con el fin de atender la necesidad de dicha armonización legislativa, encaminada como consecuencia de la multicitada reforma constitucional, a alentar, desarrollar y lograr acuerdos que lleguen a traducirse en beneficios sociales. Estas son las recomendaciones para legislar con perspectiva de no discriminación y derechos humanos de la CONAPRED. Recomendación número 1. Legislar para transversalizar la perspectiva de no discriminación y de derechos humanos. Recomendación 2. Conocer y contextualizar las obligaciones señaladas en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Recomendación 3. Utilizar datos confiables y actuales sobre el tema para guiar la actuación legislativa en el reconocimiento y garantía de los derechos humanos. La complejidad de nuestro sistema jurídico a partir del nuevo paradigma que incorpora el sistema constitucional a partir de la reforma del 10 de junio de 2011 para la protección amplia de derechos y que sustituye al concepto de garantías individuales, obliga a buscar la más amplia protección a las personas por el derecho constitucional y el de los tratados internacionales. Esta reforma estableció la obligación de las estructuras del Estado mexicano, incluida esta representación de la sociedad zacatecana, que es el poder legislativo de nuestro Estado, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, entre otros cambios. Ello implica la obligación del Estado de Zacatecas para otorgar, reconocer y garantizar a nuestros habitantes y ciudadanos en la juridicidad protectora de sus derechos humanos, las condiciones de igualdad y equidad, es decir, todos los derechos a todas las personas. Por su parte, el concepto de matrimonio, que mucho tiempo se consideró como un contrato entre un hombre y una mujer para ayudarse mutuamente con las cargas de la vida y procrear la especie, ha sido modificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha dejado meridianamente esclarecido que si no se establece que ese solemne acto jurídico es entre dos personas, sustituyendo el criterio de un solo hombre y una sola mujer, es violatorio de los derechos constitucionales y convencionales. Además, también la Suprema Corte de nuestra nación ha dejado sentado que ya no puede imponer esta figura jurídica la obligación de procrear la especie, so pena de ser, además de violatoria de los referidos derechos fundamentales, discriminatoria para las personas. En efecto, la Corte ha determinado en diversas tesis lo siguiente: matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquel es la procreación y que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida, la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues se excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como entre un solo hombre y una sola mujer. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto, cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto,
no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente. En esas circunstancias, al realizar las reformas de adecuación del marco normativo de la ley familiar a la nueva realidad social y jurídica, esta legislatura no tiene opción entre optar por establecer que el matrimonio es un acto jurídico entre dos personas y en la necesidad de suprimir la obligatoriedad de que su finalidad sea para procrear la especie. Por lo que en esa directriz, en esta iniciativa se encarga de actualizar el concepto de matrimonio por el de enlace nupcial y sustituir la determinación que este acto jurídico solemne sea celebrado solo entre dos personas. En este sentido, es obligación del legislador respetar lo religioso en cuanto a lo que respecta el laicismo constitucional y legislar estrictamente de lo civil, dejando de lado conceptos que se dieron por sentados mucho tiempo como la verdad única e incontrovertible, permanente e inamovible, que dejaron de ser dogmas de razón para convertirse en dogmas de tradición y pesada losa que impedía la felicidad de las personas y la protección amplia de la ley. La ley debe proteger los derechos de todos y una mayoría no le debe ni puede imponer un formato a las minorías para conseguir o conquistar la felicidad, siempre en respeto al derecho ajeno. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción primera, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera, 97 y 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se pone a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto que reforma los artículos 3, 5, 8, 9, 17, 25, 38, 40, 65, fracciones primera, tercera y cuarta, 66, fracciones quinta y sexta, 68, 69, 70, 71, fracciones quinta, sexta y séptima, 72, 76, 78, 80, 81, 94, 91, fracción tercera, 100, 103, título del capítulo segundo, artículo 106, título del capítulo tercero, artículo 114, fracciones quinta, sexta, séptima y décima, 116, 117, 118, 119, título del capítulo cuarto, artículo 120, 121, 131, fracciones primera inciso A y segunda, 132, 133 y 134, el título del capítulo quinto, artículos 135, 136, 137, 138, 140, 141, 148, 149, fracción primera, 149 bis, fracción primera, 153, 154, 157, 158, 159, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 175, fracciones primera y segunda, 177, 180, capítulo décimo en lo referente a los nulos, 183, fracciones primera, segunda y tercera, 184, 189, 191, 192, 193, fracciones segunda y tercera, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 208, 207, 208, 209, 212, 213, 222, 223, 231, fracciones segunda y quinta, 232, 238, 239, 240 ter, fracciones quinta, 240 sexis, 240 octis, 241, 242, fracción cuarta, 243, 247, 248, 248 ter, 287, fracciones primera y segunda, 290, 293, 297, 304, 308, 310, fracción tercera, 311, 313, fracción cuarta, 324, 331, 334, 335, 336, 345, 364 ter, 364 quater, 364 septies, fracción primera, 364 nonis, 376
445, 464, fracción quinta, 496, fracción quinta, 622, 704, 707, 708 del Código Familiar del Estado, para quedar como sigue. Se sustituyen en estos artículos la palabra matrimonio por la de enlace nupcial. Además, en el artículo 100 se sustituye la palabra procrear por la de tener. Se deroga la fracción quinta del artículo 114. En el artículo 137 se sustituye capitulaciones matrimoniales por capitulaciones nupciales. En el artículo 139 se sustituye gananciales matrimoniales por gananciales nupciales. De manera fundamental se cambia la redacción del artículo 100 para quedar como sigue. Artículo 100. El enlace nupcial es un acto jurídico solemne mediante el cual, en pleno ejercicio de su libertad, dos personas expresan el acuerdo de voluntades para unirse y crear una familia mediante una comunidad de vida, procurándose ayuda mutua en condiciones de igualdad y equidad, con la posibilidad de tener hijos de manera responsable e informada, que además traerá todas las consecuencias jurídicas a que se refieren las demás leyes del país y extranjeras en las que se incorpora el concepto de matrimonio. Artículos transitorios. Único, el presente decreto iniciará vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor.